Pocas herramientas como las redes sociales han resultado hoy tan útiles para el marketing político como en este proceso electoral. Sin embargo, ¿cómo es que se ha venido desempeñando el papel de estas redes? ¿De qué hablamos cuando escuchamos la palabra, por ejemplo, de Fujitrol? Es precisamente la dinámica que supone el uso de las redes sociales de lo que hablaremos hoy. Para ello me acompaña Rodrigo Noriega y un invitado especial que es Gabriel Uzcamaita. Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sebas? Siempre un gusto estar acá nuevamente. ¿Qué Hola, tal Gabriel? hola, hola Sebastián, hola Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, felices acá después de la victoria de Perú. Y nada, les cuento un poquito, ¿no? Mi nombre es Gabriel Camaita, trabajo para Empatía Lab y para el área de competencia IPI de Preston Más Firma Legal. Veo algunas cosas sobre cuestiones éticas en inteligencia artificial y algunas cosas más sobre tecnología, entonces voy a estar aquí con ustedes para poder conversar un poquito de esto que ha estado hablando Sebastián, ¿no? Sobre el papel de las redes sociales y la tecnología en general en, bueno, este proceso electoral tan revoloteado que venimos teniendo. Ujú. Así es, Gabriel. Gabriel, por tu misma especialidad me interesaría conocer cómo es que se viene desarrollando las redes sociales en torno a lo que es, por ejemplo, el marketing político. Tengo entendido de que el marketing político justamente ha tenido un desempeño muy importante al momento de utilizar las redes sociales como una herramienta de publicidad, ¿no? Y quisiera saber un poco cómo es que las redes sociales llegan a impactar en la población, o sea, cuáles pueden ser algunas de las herramientas publicitarias que usualmente se suelen usar dentro de este espectro. Perfecto, Sebastián. A ver, esta presente elección, a diferencia de las otras, ha tenido un enfoque, o al menos yo pensaba al inicio que el enfoque iba a ser más digital que físico. Y en realidad también fue un poco más digital que físico, pero no es que no hubo una suerte de marketing físico, para llamarlo así, entre comillas, nulo. Hubo también, pero prevaleció bastante lo que es el marketing digital, ¿no? Y bueno, el marketing político como tal es simplemente una suerte de pequeña, no sé si llamarlo especialización, un pequeño rubro de lo que es el marketing en general, pero lo que busca, a diferencia de alguna manera el marketing tradicional, vendría a ser, en vez de captar la compra de algo, sino es captar el voto. Y de alguna manera es también tratar de identificar, como lo hacen de manera general las personas de marketing, al elector, al ciudadano, como un consumidor y no tanto como una persona tan racional y tan republicana, si se podría decir así, ¿no? Esa famosa idea que tenían antes de que los ciudadanos al momento de votar tenían que tener una deliberación muy amplia y tenía que tener virtudes republicanas. Una de ellas justamente era eso, ¿no? La deliberación, el ser crítico, el entender las cosas. Eso ha sido un poco desfasado con la idea de las redes sociales, porque de hecho también las redes sociales, al tener información muy líquida, no propugnan mucho la deliberación ni la concientización tan fuerte de las cosas, sino es más entenderlos a las personas más que como ciudadanos, como consumidores, como personas emocionalmente quizás un poco más débiles y muy tiradas a poder creer cualquier tipo de información que aparece en las redes sociales, ¿no? Y bueno, este proceso electoral, por así decirlo, ha tenido bastante de eso, ¿no? Si de por sí ya existía un montón de este tipo de prácticas desde hace mucho tiempo, creo que han sido canalizadas podría decirse hasta incluso que un poquito para mal en este proceso electoral y ha sido muchas veces hasta nocivo, ¿no? Creo que en el transcurso vamos a poder seguir conversando, pero creo que esas serían mis primeras palabras o impresiones. Ujú. A mí me parece bastante curioso cómo es que justamente la publicidad está orientada hacia más o menos despertar o orientada directamente hacia ciertas emociones muy fuertes o a provocar ciertas emociones que hasta son primarias, ¿no? En donde ya muy poco puede entrar a tallar la razón, como tú decías, ¿no? Y entonces también es un poco peligroso el hecho de que la visión que se tenga del votante como consumidor, o sea la misma que queda ahí, porque, por ejemplo, en teoría, un elector no solamente debería recibir información y contrastarla, sino también es evaluarla en torno a las múltiples
contextos que existe dentro del mismo proceso electoral, ¿no? Pero eso es una cuestión que, por ejemplo, hemos visto que no ha sucedido. De hecho, gran parte de la población ha consumido y ha creído justamente casi todo lo que todo este aparato publicitario que se ha dado, ¿no? A través de símbolos muy fuertes, como lo pueden ser el, eh, un discurso como de democracia o la defensa del Perú o la utilización de la camiseta de la selección, ¿no? O sea, como dándole una validez patriota a estar en contra de a- algún tipo de candidatura. Es interesante también cómo de alguna forma también los medios tradicionales se han alineado digamos, esos discursos, ¿no? A mí me sorprendió bastante de que hubiera pues esta forma de capitalización del miedo, ¿no? A través de YouTube y de una millonaria campaña a través de redes sociales para y que utilizaban, digamos, las mismas palabras. Yo me pregunto a veces qué lingüísticas habrán o qué lingüistas habrán estado detrás de esta campaña, ¿no? Pero cosa importante es también ser conscientes de que en el Perú no hay un gran porcentaje de la población que tenga acceso, digamos, al Internet, ¿no? Entonces, también existe otro tipo de publicidad, que es una publicidad más orgánica, ¿no? Porque a veces quizás no se pueda llegar de tal forma al elector, ¿no? Por eso se veían muchos videos, ¿no? Donde habían pues se repartían volantes o se regalaban periódicos o se regalaban panfletos, pero de manera exorbitante, porque también hay muchas personas que no tienen acceso a un celular inteligente, ¿no? Entonces no pueden ver toda la maquinaria de información o, digamos, la información que está determinada para su sector, ¿no? Entonces, eh, es interesante cómo ha habido este versus, ¿no? Entre lo que vendría a ser, pues, una campaña orgánica y una campaña mediática, ¿no? Básicamente un monstruo en las nubes, ¿no? Pero más o menos me gustaría saber cómo ustedes han sentido, digamos, esa presión, o si en algún momento hayan visto de que se hayan visto atacados por un mismo tipo de publicidad, ¿no? Respecto a estos, no solamente a los dos candidatos que ahora están propugnándose las elecciones, sino la primera vuelta, ¿no? ¿Cómo han vivido esa publicidad ustedes dos? A ver, respecto a lo que más o menos comentan, me gustaría decirles que a ver, quizás el fuerte del marketing, o donde más se vio este tipo de polarización y todo, fue en segunda vuelta más que en primera. En primera, en realidad, las cuestiones estaban tranquilas, no había como que una guerra muy sucia. Sí había, ¿no? Por ahí escuchabas, bueno, a Pedro Castillo no lo atacaban mucho, no lo atacaban, Ujú. porque eventualmente no Ajá. salía No estaba en las dentro de... encuestas. Ajá, pero a quien la atacaban y la agarraron de piñata en vez de Pedro fue a Verónica Mendoza, justamente también Uf. por tener esa tendencia de izquierda, ¿no? Y le decían lo mismo, que iba a convertir a Perú en Fue Venezuela, brutales. que era amiga de Chávez, que tenía vínculos con el Movadef, que tenía vínculos también con algunas cuestiones del terrorismo y ese tipo de cosas. Entonces, uno se da cuenta que ahí ya era como que la agarraron de piñata, como les digo, y ahí estaba como que la cuestión algo más tóxica, ¿no? Ella salía a defenderse, también hizo algunos deslindes para que de alguna manera Ujú, pueda ir hacia adelante. Ujú. Pero donde fue tóxico todo en general fue en segunda vuelta, porque efectivamente, como ya lo Ujú. dijeron, hubo como una campaña en el sentido de manipulación de decir, oye, vota por la democracia, y salva al Perú. O sea, no era agarrar y decir, oye, vota por mí, vota por el logo naranja, porque de alguna manera hay virtudes y vamos a ir hacia adelante como país, vamos a tener mejores proyectos, vamos a parchar el modelo económico, el crecimiento estadístico del desarrollo económico y todo eso va a seguir estable y todo ello. No, lo único que agarraban era, venían y te decían, oye, ¿quieres estar como Venezuela? Porque ese era el mensaje de fondo, ¿no? Sí, ¿Quieres tal que cual. haya comunismo? ¿Quieres claro. que haya terrorismo? Porque ese era el mensaje simplificado que llegaba a la gente. Así súper simple. De hecho, también Ujú. hubo una buena estrategia de comunicación y las personas entendían mejor eso, Ujú. ¿no? Porque si tú ibas y les decías, oye,
el marxismo es tal cosa, el leninismo es tal cosa, como que No iba iban a a ser un poco entenderlo. más difícil, claro, iba a ser Sí, un poco más muy difícil complicado. tratar de justificar, identificar, desentrañar todo lo que está detrás del socialismo, ¿no? Pero Ujú. entonces, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Agarrar, tomar un ejemplo de uno de los países con mayor inestabilidad política y económica a nivel mundial, que es Venezuela, y decirle simplemente, oye, ¿quieres ser como Venezuela? Date cuenta de que en realidad, si votas por tal persona, vas a ser como Venezuela. Entonces, si no quieres ser así, no te voy a decir ni siquiera por quién votes. Solo agarraban y te decían, vota por el Perú, vota por la democracia. Y Exacto. era algo muy curioso, porque en realidad era contradictorio, ya que valiéndose de que las personas tampoco son de ir a investigar, por ejemplo, de saber qué es el marxismo, qué es el leninismo, en realidad qué es el socialismo, también el término y la idea de democracia no está tan claro. De hecho, podríamos ir ahorita y preguntar a muchas personas y solo van a creer de que democracia probablemente es ir y votar a las elecciones y cada 5 años cambian. Eso es una parte de la democracia, pero en Ujú. realidad la democracia implica muchas cosas más Ujú. y en cierta medida, justo el partido que se abanderaba de ser demócrata, eh, eventualmente casi durante 10, 15 años que ha estado presente en el Parlamento, ha tenido actitudes antidemocráticas, pero a las personas les ha dicho que ellos eran demócratas y ellos también, de Ujú. alguna manera, por no querer entender o no informarse quizás, aprovechándose también, porque valgan verdades, no todas las personas y la persona de a pie no es que tiene todo el tiempo del mundo para agarrar, ponerse a leer algún libro o hasta incluso buscar en internet. Lo hacen pocos, pero no muchos. Y esos también son algunos sesgos que tenemos, ¿no? Son limitaciones cognitivas que tenemos y que no nos damos cuenta. Sí, Nada, más allá de, digamos, de que muchas personas, digamos, tengan esas limitaciones cognitivas, es que parte también de que han aprovechado, es que esos discursos no solamente funcionan porque la gente esté desinformada, sino que funcionan porque ya existen previas llagas culturales, ¿no? Llagas coloniales, llagas prejuicios. culturales, Sí, llagas raciales, llagas históricas, llagas económicas. Por ejemplo, de alguna forma se trataba de, digamos, utilizar, digamos, el primer gobierno de Alan García, ¿no? La época del terrorismo, ¿no? Entonces, ya la gente, digamos, tiene por sí, digamos, algunos traumas, ¿no? Con determinados términos. Entonces, la campaña mediática que han utilizado ha sido, como que les ha quedado perfecto, ¿no? Ujú. Porque ya la gente Y viene con esos miedos, ¿no? tal cual, y no viene a ser sino la repetición de una narrativa que yo creo que siempre ha estado presente en el país, inclusive desde los anales democráticos. Miren, de hecho, uno de los principales fundamentos para evitar la independización del Perú por parte de las clases, bueno, por parte de los realistas, hace 200 años, justamente era, no queremos convertirnos en Haití. ¿Me entienden? O sea, no queremos convertirnos en Haití y los independentistas son masones. Entonces, más o menos hay un poco, hay una conexión muy Sí. parecida, ¿no? O sea, el hecho de no querer ser como un país, alguna democracia fallida o algún país, Sí. en el que hubiera habido algún tipo de convulsión social y no queremos ser como tal tipo de logia o tal tipo de adjetivo, ¿no? Entonces, no vienen a ser más que la repetición de determinadas narrativas. Ahora me parece bastante curioso cómo es que justamente el presupuesto que se ha designado justamente para esta campaña de marketing, y no solamente es el presupuesto, sino también es los medios que se han tenido disponibles, porque no solamente estamos hablando de redes sociales, de YouTube, que en YouTube también ha habido mucha publicidad, de hecho. O sea, tú te metías a cualquier medio independiente de izquierda, ¿no? Por ejemplo, que abiertamente tenía una postura en contra de Keiko y te aparecía publicidad de Keiko, ¿no? Saludos para mi causa Bermemoya. Y pero aparte de eso, tenemos los medios de comunicación masivos, que para mí es lo más grave todavía. O sea, el papel que juegan los medios de comunicación es uno muy importante dentro de la democracia, no solamente como tiene un papel informativo, sino también un papel denunciante.
me asusta y me preocupa qué rápido voltearon a ver los medios de comunicación masivos, qué rápido se dejaron seducir por el Fujimorismo. Casi fue instantáneo después de la primera vuelta. Han sacrificado gran parte de su credibilidad, ¿no? Y se han Ay, desinflado de alguna forma. Yo creo que ha sido una gran decepción para muchas personas, ¿no? Para otras personas es como que ya era parte de, digamos, parte de su imaginario, ¿no? Es como que hubo toda una coalición, ¿no? Porque debemos entender también que todo el tema del marketing no solamente fue, o sea, no podríamos decir que, digamos, el Partido Naranja haya decidido lanzar todos esos millones por todo lado, porque habían iniciativas ciudadanas. Por ejemplo, no sé si recuerdan que salió una página que decía chapa tu canon, tu canon minero, ¿no? Si es que Keiko cumple, ¿no? Y salía y ponías tu distrito, tu dirección y te salía cuánto ibas a recibir, ¿no? De manera anual, ¿no? Si es que ganaba ella, ¿no? Y ponían las imágenes, ¿no? Vota por nuestra candidata, vota por la K, ¿no? Y de ahí como que eso se hizo viral. Parece que las personas que crearon esa página, que decía que era una iniciativa ciudadana, se paltearon, tuvieron que cambiar las fotos, ¿no? Eh, Creo que al final terminó aceptando que era un es un pata que ve cosas de tributario. ¿Cómo se llama? Es más famoso. Ahora se me viene el nombre a la cabeza, pero sí, él confesó de que él había comprado el host, el Ujú. dominio, y que él estaba detrás de eso. entonces Vaya, sí era parte de la campaña. Sí, era parte de la campaña. Yo era pensaba que había parte. sido una especie de, no sé, de campaña irónica, por así decirlo, no por parte de alguna persona que se encontraba dentro de la oposición, pero... Lo bueno es que luego sí salió una campaña irónica, ¿no? Chapa tu bono populista, ¿no? Y salía tu bono Dionisio Romero, tu bono Chupetín, tu bono Robotín, ¿no? Claro, ya no era tanto, o sea, ahí ya la narrativa cambia un poco, ya no era tanto el miedo, porque creo que a 2 semanas antes de las elecciones Keiko ya estaba llegando a su tope. Eso significa que el miedo ya no estaba sirviendo tanto como podíamos creer, ¿no? Entonces ya el discurso tuvo que cambiar, ¿no? Que incluso hasta en los últimos debates pudimos observar de que Keiko ya no se está dirigiendo tanto a esa clase media emergente, que por cierto lo cierto es que Keiko fue la única candidata que se dirigió directamente hacia la clase media emergente para pasar hacia eh, una clase media baja, incluso hasta la clase baja directamente, para, digamos, tratar de ganar cierta simpatía, ¿no? Porque era un sector que definitivamente la pandemia le había chocado. El gran modelo económico no le había dado los beneficios que a otras personas sí. Entonces, más o menos ahí también hubo un cambio. Sí, de hecho la finalidad era clara, ¿no? Tenían que ganar votos sí o sí, y todo lo que movieron, todo lo que empezaron a hacer tenía que también rendir una suerte de frutos. De hecho, hasta el día de hoy ellos siguen peleando para poder bajarse las elecciones y siguen, y es alucinante en realidad cómo mucha gente, hasta incluso personas que son del medio, de derecho, que supuestamente son muy respetados, están apoyando la causa que tiene Keiko Fujimori. En realidad, Saludos a Enrique cada... García. Saludos a Villestein. Bueno, a ver, si quieren ver los nombres, están estuvo Enrique García en un momento, estuvieron los directores de unos estudios grandes en Lima. Ha salido en Sudaca hace un par de días de que José Antonio Payet, director ejecutivo de Ujú. Payet Rey Caubi, era incluso personero en una de las mesas por Fuerza Popular. También se sumó hace poco Óscar Urbiola, el expresidente del Tribunal Constitucional. Oh, sí. Bueno, estaba Villestein, bueno, Villestein, que desde siempre ha sido fujimorista. Sí, abiertamente. eh, sí, abiertamente, ¿no? Y lo curioso es que han hecho, bueno, Lourdes Flores Nano también, que hasta incluso ha ido un medio a explicar estadísticamente con esto de la campana de Gauss, pero ha sido chancada por gente de verdad que sabe, porque Ujú. era como tratar de acomodar la estadística para los medios o para justificar una posición que ella quiere, cuando en realidad todo carecía de objetividad. Entonces, bueno,
en líneas generales, ¿no? Y siguen peleando, y siguen en esa pugna, y es porque probablemente, y esto es algo que a mí me preocupa, esta es una actitud muy nociva para la democracia como tal, porque esto es angurria de poder, y la angurria de poder en realidad no es solo de alguna manera por querer ostentar el poder, o al menos eso es lo que yo creo, sino es porque eventualmente, si es que no se da, todo el circo fujimorista, es como que la primera piedra, es la primera fichita del dominó que la empujas y todo lo demás va a caer, porque de hecho creo que la basura de Keiko mismo y del Partido de Fuerza Popular la está asfixiando y la está obligando a tener que ganar estas elecciones sí o sí como pueda, porque si no, Están los esperando a que el resultados van a TC ser decida, ¿no? para ellos. Sí, pero en realidad eso también es una posición algo muy alejada de la realidad, porque, bueno, vamos, Sí, hay que porque ser es sinceros, inconstitucional. más allá de Claro, eso, porque el o sea, están Tribunal esperando que Nacional resuelva el Electoral, TC, pero es inconstitucional que lo resuelva el TC. No, no entiendo sí, lo que pues, están haciendo, la porque verdad. el Jurado Nacional de Elecciones tiene autonomía hasta incluso en sus decisiones y no puede ser revocada ni por el Claro. Poder Judicial ni por el TC. Ujú. Sí, Ujú. tal cual. Hay algo que a mí me parecía curioso y era que hace unos días yo estaba leyendo el libro de Byung-Chul Han, que para mí es muy bueno, que es No, sí, bueno, Psicopolítica. Y sí, sí, justamente Byung-Chul Han, cuando hablaba de la psicopolítica, él hablaba de cómo es que, bueno, él hablaba sobre el status quo, el sistema, el capitalismo, el sistema neoliberal. Se vale de determinadas narrativas, digamos, positivas a través de la positividad para poder establecer un control de masas, ¿no? Un poco ya lo que, si quieres irte hacia la literatura, un poco lo que proponía Aldous Huxley en Un Mundo Feliz, ¿no? Pero a mí, y es como es que, o sea, estos mecanismos de poder se deslindan de la opresión y del miedo para poder controlar, ¿no? Pero a mí me parece muy curioso cómo es que nos vemos enfrentados hacia un retroceso prácticamente de justamente lo que es la psicopolítica para volver a pasar hacia un estado represivo, casi, casi como el que escribía Foucault. sí, de hecho el libro que dices de psicopolítica me gusta mucho también porque de ahí es esa diferencia entre consumidores y ciudadanos Ujú, por las cuestiones de la deliberación y por ahí va el problema. Y esto es quizás algo, ah, no sé si llamarle como la madre del cordero, pero creo que es uno de los problemas principales y tiene que ver con que justamente la famosa idea de sociedad líquida y todas sus variantes de liquidez también implican razonamientos líquidos. Y el ujú, razonamiento líquido en realidad implica la matización de uno de nuestros sistemas y dejar de lado o posponer un poquito otro de nuestros sistemas. Y para explicar esto un poquito mejor, me gustaría hablar justamente sobre esto de los sistemas. Daniel Kahneman, que es alguien ujú. que tiene un libro buenísimo llamado Pensar rápido, pensar Oh, despacio, ajá, uno de los mayores exponentes, ¿no?, de la psicología conductual, por así decirlo, y padre, por así decirlo, también de la economía del comportamiento. ujú. Ganador de un Tenía premio que ver Nobel, con, si no me equivoco. sí, efectivamente, sí, con Amos Tversky. Ujú, Pasa que Kahneman hablaba de que existe dos sistemas, ¿no? El sistema uno y el sistema 2. El sistema uno, que es un sistema más automático, heurístico, y que frente a cualquier tipo de pregunta, cuestión o cuestionamiento del mundo en general, había una respuesta automática. No es como ahorita yo agarro y te pregunto y simplemente te digo, oye, ¿estás a favor o en contra del matrimonio homosexual? Y tú me puedes responder y las personas normales van a decir, bueno, estoy a favor, estoy en contra. Ya después, y ese es el sistema 2, si te digo, oye, justifícalo, entonces recién vas a utilizar como que ese sistema 2, que no es el sistema 1 que responde automáticamente, de alguna manera por instinto, eh, sino el sistema 2 que es algo más racional, que implica de que uno concientice las cosas, lo procese, empiece a generar sus premisas para justificar el argumento y todo ello, ¿ya? ujú. Entonces pasa que este sistema 2 normalmente está dejado de lado y siempre hacemos caso al sistema 1, y esto es en realidad porque tenemos muchos condicionantes externos para nuestras decisiones. El marketing se basa bastante en base a la psicología del consumidor, en base al neuromarketing y más cuestiones de cómo condicionar, ¿no? Por ejemplo, determinadas hacer, presentar muchos estímulos
para que tú puedas tomar una decisión así simplemente con tu sistema 1 de compra, ¿no? Porque te gusta el color rojo, porque de alguna manera hay un aroma que te hace sentir más importante, y tuve una literatura alucinante en psicología del consumidor sobre eso, en neuromarketing también. Y pasa lo mismo que las redes sociales generan este tipo de sensaciones. De hecho, hay un libro muy bueno que lo recomiendo que se llama El enemigo conoce el sistema, de una periodista llamada Marta Peirano, que de alguna manera en este libro lo que se trata de desarrollar es cómo es que las redes sociales han sido uno de los inventos más adictivos, y cuál es la fórmula que hay detrás de, ¿no? Cómo es que se vuelven adictivos. En realidad no es que nosotros no podemos salirnos de Facebook, sino que Facebook ha sido creado y ha sido pensado por psicólogos, por conductistas, por gente que se mete a estudiar esto de la conducta para que sea adictivo, no solo Facebook, sino también otro tipo de plataformas. Y pasa que en cierta medida estas plataformas que han generado dependencia en nosotros, porque responden a una suerte de estímulo-recompensa, que es como el cerebro se maneja de manera muy básica, desde algunos experimentos hechos por Skinner, Claro. que un psicólogo de Harvard es como que el padre de la manipulación, entre comillas. Pasa lo mismo con esto, ¿no? A ver, más o menos Por supuesto. para hacer el análisis, ¿no? Skinner, por ejemplo, hablaba del estímulo recompensa en ratas, y era más o menos de la siguiente manera, ¿no? Tienes ratas, tú tienes un pequeño ducto ahí, como un cañito, ¿no? Donde van, y una vez que ellos se dan cuenta, ponen su nariz y sale comida. El estímulo es de alguna manera el hacer la acción, y la recompensa es en cierta medida tener la comida. Eh, el experimento que hacían era dejarlos así por algún tiempo y después quitarle la comida. Y las ratas, después de incluso de ir, meter su nariz y ver que ya no salía comida, lo siguieron haciendo hasta el final de sus días, hasta que se murieron. Y era porque una vez de que tú manejas el estímulo recompensa y se mete en tu cerebro, no sé si va al neocórtex o no sé dónde, no recuerdo ahorita bien, es casi imposible de borrar, ¿no? Y esa es la forma más básica de manipulación del cerebro, estímulo-recompensa, estímulo-recompensa. Y pasa Claro. que cuando diseñaron las aplicaciones, como Facebook y todo ello, también la hicieron de la misma manera, ¿no? Con el estímulo-recompensa, ¿no? Tú subes fotos, tienes likes, subes fotos, la gente te quiere, subes fotos, te comentan, subes fotos, subes videos, la gente también te sigue comentando, subes fotos, te vuelves viral y la gente se empieza a reír, y de ahí empiezas a tener eso, ¿no? Porque un momento en el cual estás triste, y esto es de manera inconsciente, ¿no? Tú ahorita puedes tener un día así del demonio, vas a llegar a tu casa y por ahí vas a encontrar un meme que te va a hacer reír, le vas a dar me gusta, y hasta incluso esto no sé si recuerdan el Facebook antes de los emoticones. Antes solo había la opción me gusta y la opción comentar. No había la opción me divierte, me entristece, me enfada, me encanta. No había. Y en realidad hasta ese es un avance alucinante, porque dense cuenta que es un diseño tan avanzado que es como demostrar emociones de manera artificial mediante una red, para ver cómo nosotros lo hacemos, ¿no? Y efectivamente lo haces. Tú ves la foto de una chica que te gusta mucho y le pones me encanta, no le pones me gusta. Y es una forma también de comunicación, ¿no? Es que nosotros hemos empezado a desarrollar un lenguaje en este Y es submundo una llamado especie Facebook. de. Es una especie de hiperrealidad, incluso. Sí, pues es una especie de hiperrealidad, efectivamente, porque también genera emociones. O sea, de hecho, es algo que no está acá físicamente, no existe, está detrás de una pantalla. Tú lo ves, sientes la experiencia, pero te genera la misma sensación, y puede generar de que tu cerebro segregue los mismos químicos que en una relación normal, común y corriente. Entonces, Tal es cual. como que o sea, el diseño de Facebook y de las redes sociales es un diseño pensado desde hace mucho tiempo y es casi perfecto. Es por eso que nos genera mucha adicción. Es casi imposible tratar de imaginar una vida ahorita sin Facebook, sin Gmail, sin Google. O sea, imagínate una vida sin Google. O sea, no hay, no existe, ¿me entienden? Entonces, después Facebook llegó hasta un momento en el cual Claro. la gente se dio cuenta de que también esta plataforma se podía utilizar para meter mentiras por todo lado, ¿no? Las famosas fake news. Que bueno, paparruchas, según la RAE. Hay que evitar
los anglicismos, ¿viste? Y al español podemos utilizar la palabra paparruchas. No sé si ustedes decían fake news, paparruchas, noticias falsas, lo mismo. Y al día de hoy, las personas que se empezaron a dar cuenta sobre esto, O Willixadas, ¿no? se dieron cuenta que era una gran herramienta también de manipulación, o sea, de que una persona, o sea, yo, que puedo saber cómo se manejan los algoritmos, sé cómo utilizar la segmentación que ya te da Facebook, puedo utilizar esas técnicas, esas herramientas, para poder empezar a desinformar a la gente como me dé la gana. Yo ahorita mismo puedo agarrar, y de hecho ustedes ya se habrán dado cuenta, es que por ahí sale un video, sale por ejemplo, la noticia del habeas corpus de Abimel Guzmán, por ejemplo, que era del 2019, pero la sacaron en el 2021, le hicieron pasar un ratito como si fuese de ahora, pero después la gente ya muy interesada, que normalmente son los del otro bando político para dejar de desinformar, pero no es la gente común y corriente, ¿no? Nosotros los que estamos de a pie, quienes a veces nos ponemos a revisar, del 100% de personas que van a ver esa noticia, probablemente el 80% crean la noticia, el 15% lo dude y el 5% no lo crea porque ya tenía la información ex ante, ¿no? Ya sabía de que esto había pasado el 2019 y que están haciendo esto. Pero bueno, ¿qué haces con ese 80% al final de cuentas que ha sido engañado, a la cual ha llegado este tipo de información? Y es en cierta medida desbordante. Hay algunas personas, ya más o menos para terminar, porque de hecho alarga mi intervención ahorita, que dicen de que hay que tener cuidado con Facebook, y de hecho también se lo están recomendando. De hecho, Facebook está en eso de luchar y de dar algoritmos incluso para luchar contra las fake news, contra las paparruchas. ¿Por qué? Va a llegar un momento en el cual Facebook va a dejar de ser o sea, si ya de por sí ya no es una fuente confiable, imagínate que va a ser menos que eso, y que todo va a estar inundado de mentiras y de simplemente cuestiones de desinformación o de información que ha sido manipulada, ¿no? No sé, hay personas que ya, comentaristas, ¿no? Que empiezan a decir de que Facebook es una de las redes sociales un poco más, que está empezando a colapsar con la desinformación, ya no saben qué hacer. Y probablemente el futuro también sea así si es que no se ponen las pilas. Sí, aunque Latinoamérica todavía tiene bastante. Muchos están migrando, ¿no? Sí, todavía tenemos, hay mucha gente que utiliza Facebook, ¿no? Hay otras que no. Twitter, por ejemplo, es una herramienta que o sea, la información vuela más rápido por ahí que en Facebook, y creo que Twitter es más confiable que Facebook. Facebook es más fake news, sí, pero y Twitter es menos. Sí, pero creo que también el número de usuarios de Twitter es muy bajo, incluso hasta la tendencia es a la baja, de hecho, de Twitter. Bueno, a mí Twitter me parece un lugar muy, muy tóxico, ¿no? A pesar de que, bueno, por ahí pueden haber un par de ideas con las que puedo estar de acuerdo, ¿no? Pero más o menos, y es un poco el problema, o sea, ¿qué vas a hacer con las fake news o, bueno, con las paparruchadas? O sea, ¿qué vas a hacer con esa gente que ha sido engañada, no? Entonces, o sea, ya has creado un ambiente de malestar, o sea, es como lo que está sucediendo ahora, o sea, hay un sector... Es que ya han creado incluso comunidades. Exacto. Incluso en comunidades, ¿no? Es un poco, o sea, hay un sector de la población ahora mismo que está convencida de que existe un fraude. Y, o sea, justificarlo, obviamente, es muy difícil de parte de ellos, pero ellos están convencidos, o sea, ya es parte de un sesgo, ¿no? Entonces, volvemos a lo que, por ejemplo, decía Mark Twain, cuando decía de que es más fácil engañar a la gente que convencerlos que han sido engañados. El daño ya está hecho. Entonces, es un poco también de, tal vez no basta con decir, oye, no, bueno, ya, tú puedes pensar lo que quieras, estamos en democracia, es tu opinión. O sea, yo creo que ese es uno de los límites de la democracia, ¿no? ¿Y por qué hablo de límites? Porque justamente son en estos estados ya de extremos, ya en esos estados casi utópicos, en los que es precisamente donde tenemos que ponernos a pensar cuáles son verdaderamente los límites de nuestras instituciones. Claro, es que el problema, por así decirlo, no es Facebook, el problema es cómo utilizamos Facebook. De hecho, en una red social, en realidad, en una entrevista que le hicieron al País a Jürgen Habermas el año pasado, recuerdo que la había visto, y Jürgen Habermas es uno de los filósofos que más ha trabajado sobre la acción de la comunicación, ¿no? Sobre la comunicación, la deliberación, los niveles de argumentación y todo ello.
bueno, entre otras cosas, pero más o menos ese es por ahí el trabajo. No digo que más he seguido porque no he leído mucho de él, he leído creo que lo suficiente sobre solo esos temas. Y en esa entrevista que le hacen para El País, le preguntan en un momento cuál era la opinión que tenía sobre Facebook o sobre las redes sociales en general, no solo sobre Facebook, porque de alguna manera son plataformas que permiten la comunicación a nivel alucinante. O sea, es una plataforma que te da en un clic al alcance de tu celular el poder comunicarte, argumentar, intercambiar razones y generar un diálogo racional con las personas, ¿no? Llegar a consensos, todo eso. Entonces, eh, pasa que Habermas, sin embargo, dice que teniendo una herramienta tan fuerte, tan poderosa y tan potente, el problema es que no lo hemos sabido utilizar, porque en realidad con esa herramienta, si es que lo ponemos en un plano ideal, que sea utilizada de verdad para deliberar, para ir a debatir, a dar razones, a informar y no a desinformar, las cosas serían alucinantes y probablemente tengamos un nivel cultural mucho más alto y también la toma de decisiones sea mucho mejor. Pero el problema no es Facebook como tal, el problema es también los usuarios y son las personas que no utilizan de manera correcta estas herramientas. Y como en algún momento les dije, ¿no? La tecnología, sí hay personas que hablan de la ética en la tecnología, en el diseño de la misma, pero hay muchas carreras y hay muchas personas que son tan, o sea, que tienen el enfoque tan técnico que no miran con un ojo crítico eso que hacen, ¿no? Es por ejemplo que eso que les estaba comentando antes de iniciar el podcast, era que si tú hablas con una persona que ve cosas de analítica de datos, o Facebook Analytics, mejor digo, que ve esto de la segmentación y de darte publicidad y que te va a ayudar y que de alguna manera te enseñan en las facultades de marketing, en las carreras de comunicación, de negocios y todo ello, su finalidad es una, que es, oye, no me importa cómo la cosa es que venda, no me importa cuál va a ser la información que vaya a dar, cuál va a ser la información que no vaya a dar, la cosa es que yo te ayude a llegar a vender, no importa si hasta incluso utilizo datos, los robe por ahí, cuando robar datos también es una cosa ilegal en Perú, que de hecho también quizás podamos hablar de lo que ha hecho Keiko Fujimori, pero al final de cuentas, ni hablar del Big Data. Ellos no tienen, sí, ellos no tienen esa mirada crítica de preguntarse, oye, pero ¿está bien lo que estoy haciendo? Oye, pero estos datos quizás han sido recopilados con el consentimiento de sus titulares, o sea, no los datos de Facebook, sino quizás datos por otro lado, ¿no? O bueno, al final de cuentas, que yo esté segmentando, utilizando estas personas como si fueran etiquetas para hacerles llegar un determinado producto, ¿está bien? ¿Está mal? Bueno, no digo ni que esté bien ni que esté mal, quizás eso es para un análisis mucho más denso, de hecho hay libros incluso sobre eso, pero a lo que voy es que ellos probablemente ni siquiera se pregunten eso. O sea, quizás nosotros sí nos preguntamos, porque eventualmente en las carreras de ciencias sociales, ciencias normativas, nos enseñan siempre a tener esa mirada crítica, ¿no? Oye, esto es legal, esto es ilegal, y también en derecho algunos ya que van un poco más allá y les gusta esto de la filosofía y ven si, oye, esto es ético, no es ético, y cosas así, ¿no? Sí, esos son los límites de la practicidad. Bueno, Gabriel, a mí me gustaría preguntarte algo. Como sabemos, la población está creciendo cada día más y el acceso a las tecnologías también está incrementando, ¿no? No sé qué tan factible sea esto de regular, digamos, el comportamiento dentro de redes sociales de manera, no sé, eficaz. Pero a mí me gustaría saber cómo se podría utilizar correctamente las redes sociales, porque dijiste de que la gente no la está utilizando correctamente. ¿Cuál es la forma correcta? O digamos, ¿de qué manera se ha planteado a las redes sociales para que sean utilizadas, ¿no? Ya, perfecto, Rodrigo. De hecho, lo que quería comentarte era que, a ver, quien debería regular esto, o sea, no necesitamos leyes, porque de hecho eso también es algo interesante. Como estos son submundos, por así decirlo, ellos mismos son los que dan sus reglas, ¿no? Las reglas de la comunidad, como le llaman en Facebook. Entonces, una de las reglas de la comunidad probablemente debería de ser la siguiente, o sea, por ahí empezar a trabajar en identificadores de fake news, o sea, de noticias falsas.
Para eso tienen inteligencia artificial. De hecho, en lo que normalmente hay, no sé si se han dado cuenta, es en las cuestiones de derechos de autor, por ejemplo. Si tú eres un streamer y, por ejemplo, empiezas a poner música de fondo de la cual no tienes derechos de autor, automáticamente te censuran el video porque estás afectando derechos de autor, ¿no? No tienes alguna solicitud, un permiso, y automáticamente los algoritmos de Facebook se dan cuenta. Entonces, Facebook también tiene algoritmos de reconocimiento facial. No sé si han visto, ustedes suben una foto, no etiquetan a su amigo, pero automáticamente agarran y dicen, oye, Rodrigo, ¿no quieres etiquetar a Sebastián en esta foto? Y tú dices, claro, ¿no? Uno lo pasa desapercibido, no dice que chévere, ya, pero eso detrás de eso hay un trabajo muy fuerte de reconocimiento facial e inteligencia artificial. Pasaría lo mismo con las fake news, ¿no? Me imagino que deben estar trabajando en algo sobre el particular. Por ahí alguna vez había leído alguna noticia, pero no era concisa sobre el particular. Pero en cierta medida es es lo más correcto que se pueda hacer sobre el particular, ¿no? ¿Consideras que quizás una forma que podría utilizarse, digamos, para controlar, digamos, no necesariamente el comportamiento, pero al menos poder identificar a las personas que se comportan de esa manera, especialmente las personas que generan estas fake news, ¿no? Yo en algún momento pensé, y quizás en este momento también se me está ocurriendo, el tema de crear accesos encriptados proveídos por el Estado o quizás por una institución independiente, ¿no? Que te permita, digamos, un código de acceso, que mediante ese código de acceso puedas, digamos, crear tu correo electrónico o digamos, tu acceso a Facebook, etcétera, ¿no? Como para saber de que finalmente no estás creando 30, 20 cuentas, ¿no? Para, digamos, generar tendencia o para convertir en un troll, ¿no? O para empezar a hostigar a otras personas, ¿no? De alguna forma, digamos, quizás eso podría traer problemas respecto al tema de la privacidad, ¿no? Pero sería algo interesante, digamos, que se puede encriptar, ¿no? Ese tipo de accesos, ¿no? Como para saber de que, digamos, no haya una especie de cementerio virtual o un mundo lleno de personas falsas o simples caretas, ¿no? Digamos que eso hasta incluso podría bajar un poco la intensidad de la forma en cómo nos comportamos en redes sociales, ¿no? Porque, por ejemplo, en la campaña política salieron muchos tuiteros, no recuerdo, el analista, por ejemplo, era uno que decía, bueno, por cada like que ustedes me den, a mí me van a pagar un sol, ¿no? Eh, y que de alguna forma fueron expandiéndose tanto, que en Twitter se puede crecer bastante en corto plazo, que, o sea, no sabemos quiénes son estas personas, ¿no? También es todo un conflicto ético, ¿no? ¿Deberíamos saber quiénes son estas personas? O digamos, por ejemplo, creo que también hay una herramienta para periodistas en Facebook, ¿no? Que tienes que escanear tu DNI y todo eso, ¿no? O cuando eres político también tienes que escanear tu DNI. Quizás una forma para resolver este caos, este apocalipsis mediático lleno de informaciones basura, ¿no? Entonces quizás sería trasladarnos electrónicamente, ¿no? De manera oficial, cosa que también evitamos de que menores de edad ingresen a determinadas páginas, ¿no? No sé qué tan factible sea eso, o no sé si eso ya lo hayan mencionado, digamos, algunos de los autores que ya has leído, Gabriel. Rodrigo, perfecto. Me gustó mucho cuando dijiste esto de un cementerio informático, una comunidad de cementerios, o sea, de fantasmas, ¿no? De fakes. De hecho, es uno de los grandes problemas de las redes sociales y del internet en general, ¿no? Más aún ahora cuando hay incluso aplicaciones que crean rostros, para decirte, ¿no? Hay aplicaciones que crean rostros falsos que no existen, pero parecen que existen, pero son combinaciones de, por ejemplo, un rostro tuyo, de Sebastián, el mío y el de alguien más y crean una persona nueva, ¿no? Entonces hay inteligencias artificiales las cuales se entrenan para poder identificar estos deepfakes, estos engaños profundos hechos por otros sistemas. Juegan como que
al policía y al delincuente. Ya, pero volviendo al tema que me dices. Eventualmente quienes se encargan de eso, o sea, yo creo que meter al Estado es burocratizarlo mucho. Porque, a ver, te cuento un ejemplo. Pasado lo mismo, en algún momento hace tiempo, se cuestionaron lo mismo para la cuestión de la sucesión de la cuenta. A ver, ese es un ejemplo muy interesante, porque eso me imagino que también les va a gustar. Más o menos hace unos 5 o 6 años, empezaron a haber algunos casos en Estados Unidos y en otras partes del mundo contra Facebook, porque no sabían cuál era la famosa idea de sucesión de las cuentas. Por una cuenta de Facebook tuya vendría a ser una propiedad tuya, ¿no es cierto? Que la habrás adquirido de manera gratuita y todo ello. Entonces es tu propiedad. Si yo fallezco, por ejemplo, el día de mañana, hace 5 años hubiese pasado, por ejemplo, al día siguiente, probablemente mi familia, si yo hubiese tenido hijos o algo así, hubiesen querido acceder a la propiedad de mi cuenta, ¿no? Oye, a mi cuenta de Facebook. Y entonces empezó a haber alguna suerte de denuncias, de demandas contra Facebook, justamente para que les den esta línea sucesoria a los familiares de algún titular que era de Facebook y que había fallecido, pero que ellos querían administrar su cuenta de Facebook. Y bueno, de hecho lo judicializaron, hubo un debate muy fuerte, ¿no?, sobre el derecho de sucesiones, si una cuenta era una propiedad, no era una propiedad de la persona. Y una de las salidas y respuestas más ágiles antes de burocratizar todo esto y seguir judicializando fue una opción rapidísima que hizo Facebook y que al día de hoy incluso la tenemos, que es la opción de dejar un administrador alternativo si es que, por ejemplo, a ti te pasa algo, ¿no? Y no sé si ustedes ya han activado la opción, bueno, ni siquiera creo que la activas, solo la buscas. Y puedes poner de si, por ejemplo, mañana falleces, la persona X, la persona Y, la persona Z, pueden ser quienes también puedan acceder a mi cuenta de Facebook y puedan administrar, ¿no? Esa era una salida sin necesidad de legislar algo, sino con reglas internas, y era solo aumentar una opción, ¿no? Y eso es lo que hizo Facebook. A partir de estos casos pensó en esa solución que es más ágil y fue de mucha utilidad. Por eso es que al día de hoy ya no hay problemas con eso. Pasaría lo mismo con esto de las, como les digo, insisto, con esto de las fake news. Y de hecho sí se puede hacer. Yo creo que el problema en Facebook, sin embargo, creo que es la cantidad abrumadora que tienen de usuarios. Y de hecho estar controlando todo ello, así tengan una tecnología muy avanzada, quizás es un poco complicado para ellos, o es al menos lo que yo pienso, porque, por ejemplo, en los videojuegos, no sé si ustedes alguna vez han jugado LOL, han jugado Dota, pasa lo mismo, ¿no? Hay muchas personas que se crean cuentas falsas. Una vez que tú te creas cuentas falsas, si eres un determinado rango, o sea, si eres un jugador muy top, muy alto, puedes entrar a otras medallas, a otros rangos más inferiores, y puedes empezar como que, entre comillas, a abusar de los otros jugadores, porque son malos o son muy bajos. Entonces, hay opciones para tú denunciar automáticamente eso en el videojuego. Y si, por ejemplo, hay un patrón de denuncias normalmente aceptados, automáticamente el juego lo que hace son banearles las cuentas. Entonces, Facebook también tiene estas políticas, ¿no? Cuando tú vas en contra de las reglas de la comunidad, sobre todo, lo que haces es simplemente, o lo que puede hacer Facebook es simplemente agarrar y banearte o bloquearte tu cuenta por algunas cuantas semanas. Es como que el castigo y la sanción que tú estás haciendo o que estás recibiendo por haber incumplido una serie de normas, ¿no? No sé, yo creo que debería pasar lo mismo, ¿no? Una persona que haya sido identificada de alguna manera creando las mismas cuentas, o una cuenta de alguna manera que no tenga mucha información, o sea, hay rasgos, hay indicios para darte cuenta de eso, ¿no? Normalmente tienen una foto, solo se activan en campañas políticas o en otro tipo de cuestiones, no ponen una información fehaciente, ponen nombres raros y empiezan de alguna manera también a insultar, a comentar cosas por ahí. Entonces ya podría ser indicios fuertes para que el mismo Facebook pueda de alguna manera sancionarlas. Pero a veces Facebook también no se compra el lío, porque si eso hacen en Estados Unidos, la cultura de la libertad de expresión en Estados Unidos y la idea liberal que tienen, ¿no? La libertad que uno tiene, por ahí pueden hablar hasta incluso del derecho que uno tiene a crearse cuentas falsas, porque es parte de la libertad de elección y la libertad de ejercicio, como es una cultura muy, muy ligada a eso. Entonces,
trata de evitar, si no chocar con eso Facebook, pero creo que por ahí si se ponen fuertes y por ahí empiezan a también priorizar, más aún ahora que, como les digo, las cosas están saliendo de las manos y la desinformación está creciendo, pueden optar por hacerlo, ¿no? Pues sí, es bastante complejo todo lo que viene a atañar a las redes sociales y cómo es que se venía desarrollando, pero es que ese es un poco el tema. La ciencia y la tecnología avanzan más rápido que la filosofía y que la ética. Y es justamente esa labor, creo, de no solamente del, ya sea del estudiante, del ciudadano o del filósofo, de estar alerta de ello, sino también es tomar acciones al respecto. Y es que a final de cuentas, debemos ir construyendo en la marcha. Y pues esta conversación me ha parecido sumamente interesante, cómo nos hemos desarrollado respecto a las elecciones, un poco lo que ha sido el marketing político y al final aterrizar dentro de este complejo entramado de lo que es las redes sociales, ¿no? Para esto, muchísimas gracias Rodrigo y especialmente muchísimas gracias Gabriel por haber estado aquí y espero que no sea la última oportunidad de tenerte aquí. La verdad es que nos ha gustado mucho conversar contigo, tanto a Rodrigo como a mí, y pues espero que nos veamos en una próxima ocasión, chicos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Sebastián, gracias, Gabriel. Nos ha quedado corto todo el podcast. En realidad nos gustaría seguir hablando de esto, ¿no? Hablar hasta incluso de si por fin algún día va a terminar el reinado de Zuckerberg, ¿no? Perfecto. Gracias a ustedes, Sebas, Rodrigo. De hecho, sí, cuentan conmigo para lo que yo pueda aportarles y decirles en lo en lo que sé. Y nada, yo también espero que no sea la primera ni la última vez que esté acá en el podcast del Instituto Peruano de Derecho y Literatura. Ha sido un gusto, un placer y efectivamente el tiempo nos ha quedado corto, ¿no? Muchas gracias, chicos. Espero verlos cenar